Bueno, seguimos con la siguiente ponencia y vamos a retrotraernos a filosofía de Coe. Bueno, yo fui a EGB, creo que muchos de vosotros también. Igual algún pipiolillo por ahí, ¿no? Y se ha perdido un montón de cambios de nombres de módulos de SAP. No pasa nada porque seguirá ocurriendo. En filosofía de Coe hablaban del mito de la caverna, Platón, esos hombres que están detrás y ven cómo la vida va cambiando delante a lo lejos, ¿no? La filosofía, la inteligencia artificial, la ética están muy relacionadas, ¿no? Porque si queremos construir algo tenemos que saber las normas o las leyes o cómo queremos que algo se comporte. Este es un evento en el que vamos a hablar de innovación. Muchas veces la innovación ni es tan buena como se la pinta, ni es tan mala, ni tan perverso el metaverso que nos viene. Nuestro siguiente invitado sabe mucho de esto. Un fuerte aplauso para Juan Ignacio Ruller. Muchas gracias. Muchas gracias Sara y gracias a USAPE. Es verdad lo que ha dicho Sara, vengo a examinaros, con lo cual espero que recordéis lo que estuvisteis viendo en el colegio hace años. Voy a empezar con una imagen que ya os pido perdón, y uno mal empieza cuando tiene que pedir perdón nada más empezar, pero es una imagen que va a herir vuestra sensibilidad. Os lo digo para que estéis prevenidos y prevenidas. Sobre todo vuestra sensibilidad estética. Es algo por lo que tenemos que pasar. Esta imagen la tengo que poner y lo siento, pero tiene que ser así. ¿Preparados? ¿Vuelvo atrás? No puedo volver atrás. Pues no puedo volver atrás. Tenemos que aguantar esta imagen. Esta imagen... ahora vuelve atrás. Bueno, está bien, porque nos da un tiempo de respiro. Nos da un tiempo de respiro porque seguro que esta imagen os ha causado una cierta preocupación, un cierto nerviosismo. Esta imagen no se puede ver. Ahora lo voy a poner, tengo que dejarla, pero esta imagen estoy seguro de que estáis diciendo algo no funciona aquí, algo no está bien. ¿Sabéis lo que es, no? Pues claramente que no tiene fondo. La imagen no tiene fondo. El cuadro está muy bien, ¿no? El cuadro se llama, esto no hace falta que lo diga porque estoy delante de una audiencia ilustrada, pero el cuadro se llama El Pífano, de Manet, y bueno, pues está muy bien pintado, ¿no? Con sus pantalones rojos coloridos, su chaqueta negra, su banda blanca. El cuadro, en lo que se respecta a la imagen, está muy bien, pero tiene un fallo que en la época del siglo XIX era imperdonable, que no tenía fondo. No tiene fondo. O sea, no hay ni tan siquiera otro soldado detrás, no hay un palacio, no hay una casa, no hay una pared, ni tan siquiera hay una línea horizontal que diga detrás tengo una cierta pared. No hay nada. Esto era intolerable para el siglo XIX. Esto era intolerable. Y de hecho, Manet presentó el cuadro a una exposición muy importante, que era el Salón de París, y la obra fue rechazada. No es para menos, ¿no? Seguro que nosotros habríamos hecho lo mismo. Esta obra no se puede tolerar. Émile Zola, un famoso escritor, que era amigo de Manet, pues defendió el cuadro, escribió un artículo en un periódico diciendo que bueno, que tampoco estaba tan mal, ¿no? Que en fin, que bueno, que no tiene fondo, pero que bueno, que no pasa nada. ¿Sabéis lo que le ocurrió a Émile Zola? Fue despedido. Fue despedido porque estas cosas no se pueden defender. Iba en contra de la norma, en este caso de la norma estética. Y en un momento dado pues surgió la frase que siempre surge en estos casos y que dice, ¿pero dónde se ha visto esto? Pues aquí. ¿Este cuadro lo conocéis? Este cuadro no podía fallar aquí en Sevilla. Es de Velázquez. Es del genial Velázquez. Manet, en el fondo, se inspiró en Velázquez, porque Velázquez, unos 250 años antes, pues había hecho algo similar. Había pintado Pedro de Valladolid, un famoso bufón que había por la época, y también lo pintó sin fondo. Y Manet lo dijo. Manet dijo que se había inspirado en Velázquez. En los dos casos, lo único que podemos ver es una pequeña sombra a los pies que nos hace suponer pues, que al menos no está flotando, sino que está en un cierto suelo. Pero efectivamente, esto ya había ocurrido.
Y esto es lo que sucede ahora mismo con la inteligencia artificial. Pensamos que hay cosas que no deben ser, ¿no? Es intolerable que haya un cuadro sin fondo. Ahora mismo este cuadro del Pífano pues, no nos causa ningún daño, ¿no? Anda que no vemos cosas hoy de arte, anda, ¿eh? Y fijaos, y esto, vamos, lo vemos hasta clásico. Decimos, esto no hay ningún problema, esto ya es un cuadro antiguo, es clásico. ¿Y qué ocurre con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el fondo de la inteligencia artificial? ¿Tiene un fondo que luego aceptaremos, que no aceptaremos? Esto es lo que vamos a ver. Y para verlo, vamos a recurrir a otros fondos. De igual manera que el fondo del Pífano de Manet ya había ocurrido con el fondo de Velázquez, vamos a ver qué fondos hemos tenido si queremos ver el fondo de la inteligencia artificial. Y vamos a verlo con una serie de ejemplos, pues con el ferrocarril, con el telégrafo y con el teléfono. Eso que veis ahí, que parecen unas maracas, es el teléfono de Meucci, que ya sabéis que en el fondo fue, mejor dicho, fue el inventor del teléfono antes que Graham Bell. Y ya que vamos a hablar del siglo XIX, pues como podéis ver, he venido vestido de la época. ¿No? Se nota, ¿no? He venido con un reloj de bolsillo. Un reloj de bolsillo del siglo XIX, nada más y nada menos. Es un pequeño detalle, pero vengo vestido de la época. Vamos entonces con estos inventos del siglo XIX. El ferrocarril. La verdad que el ferrocarril no empezó bien, no empezó con buen pie. El día de la inauguración, allá por 1833, murió un miembro del Parlamento. En una parada del tren, sí que es verdad que fue por una imprudencia, pero murió un miembro del Parlamento. Eso se dice empezar con mal pie. Entonces empezó a decir, es que esto del tren es muy peligroso. El tren va a tener muchos accidentes. Y luego, además, unos años más tarde, tuvimos el accidente que veis aquí, que es real, y en el que fue famoso no solamente por el accidente, sino porque estaba Charles Dickens. Estaba dentro del tren. Resulta que por error quitaron unos raíles. Los operarios pues miraron un horario erróneo y dijeron, pues por aquí no va a pasar nadie. Pues justo por ahí pasaba el tren y el tren en el que iba Charles Dickens. Afortunadamente, Charles Dickens sobrevivió. Estaba en ese vagón que veis ahí medio colgando, pues ahí estaba Charles Dickens. Pero esto se dijo, esto no puede ser. El tren es un peligro. El tren es un peligro. Esto va a tener accidentes por todos los lados. ¿Hoy qué opinamos del tren? El tren es seguro. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Pues aquí tenemos en el 2018 el primer accidente que implicó a una persona que murió, una señora que estaba cruzando de noche la carretera. El radar del vehículo autónomo no detectó a la señora, además estaba deshabilitado el freno de emergencia, con lo cual, pues, desgraciadamente, pues, se llevó a la señora por delante y murió. Claro, ha habido un accidente con un vehículo autónomo. ¿Esto quiere decir que entonces los vehículos autónomos y la inteligencia artificial en los vehículos autónomos, esto va a ser un desastre, esto va a estar lleno de accidentes? No necesariamente, ya lo hemos visto con el tren. Esto es lo que yo llamo, volviendo al fondo del cuadro, es lo que yo llamo un fondo que se arregla. Esto podríamos llamarlo así, si me permitís la expresión, un fondo arreglativo. O sea, algo que de verdad está mal, no tiene que haber accidentes, no tiene que haberlos, pero bueno, que al final somos conscientes de que no tiene que haber accidentes y lo vamos arreglando. Pero inevitablemente va a haber accidentes al principio. Es que eso va a ser así, ya lo siento, pero va a ser así. Como hubo accidentes al comienzo del tren, al comienzo de la historia del tren, pues tendremos accidentes con los vehículos autónomos y lo iremos arreglando, como hemos ido arreglando los accidentes de tren, como ha pasado con los aviones, como ha pasado con cualquier medio de transporte. Voy a decir una cosa un poco bruta, pero lo cierto es que toda innovación trae nuevas formas de accidentes. No se sabe, de la época de los romanos, no se sabe que nadie muriera por accidente de tren. Claro, porque no había tren.
Nadie, ningún romano, nadie en la época del Imperio Romano murió por accidente de tren, nadie. Cuando tenemos tren podemos morir con tren. Si tenemos vehículos autónomos podemos tener accidentes. Pero es un escenario arreglativo, ¿no? Si me permitís la palabra. Esto se acaba arreglando. El trabajo. Esto tenemos que hablar de ello, claro. La inteligencia artificial nos va a robar los trabajos, nos va a quitar los trabajos. Esto también lo decían con el tren. Efectivamente, el tren quitó algunos trabajos. Pues sí. En particular, aquí traigo uno de ellos, el llamado transporte de sirga. El transporte de sirga es la foto que veis allá arriba del transporte por canales fluviales de mercancías tiradas por animales de carga. Desapareció. Con el ferrocarril desapareció. Es una pena porque la verdad que no se le ve estresado a este hombre. Yo de mayor quisiera ser transportista de sirga, pero ya no puedo porque no hay transporte de sirga. Pero, ¿qué le dijeron a este buen hombre cuando se quedó sin trabajo porque vino el ferrocarril? Dijeron, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Te tienes que reciclar. Tienes que reciclar, ¿eh? ¿En qué? Dice, bueno, pues mira, pues puede ser, por ejemplo, conductor de tren o puede ser, por ejemplo, zapatero. ¿Zapatero? Bueno, conductor de tren está claro, ¿no? Pero zapatero, ¿por qué zapatero? Ah, porque con los zapateros había una historia maravillosa con el ferrocarril. Maravillosa. Se dijo la palabra clave que tenéis que decir cuando estéis presentando cualquier cuestión, cualquier producto, cualquier proyecto, cualquier idea. Si no sabéis qué decir en un momento dado, yo os voy a decir la palabra clave. Productividad. Productividad. Cuando no sepáis qué decir, decís, es que esto mejora la productividad. Y ya está, esto tira para adelante. Eso es lo que dijeron con el tren. Esto mejora la productividad. En particular, ¿de quién? De los zapateros. Curioso. ¿Y por qué? Pues porque un zapatero de aldea, un humilde zapatero de aldea, pues a lo mejor podía hacer 4, 5, no sé, 10 zapatos al mes para cubrir pues, los pies que tenía en su aldea. Sin embargo, dijeron, no, pero es que con el tren, ahora su aldea va a estar conectada con todas las grandes ciudades de Reino Unido y este zapatero que hacía 10 zapatos al mes, ahora va a hacer cientos o miles de zapatos. Por lo tanto, va a aumentar su productividad. Esto era el paraíso, el ferrocarril iba a ser el paraíso para los zapateros. Esto os prometo que es verdad. ¿Qué opináis? Yo no sé si hay algún zapatero en la sala que pueda corroborar esto y que diga, pues sí, efectivamente, mi tatarabuelo que empezó, pues es que vamos, ahora ha hecho un imperio. O yo no sé si incluso en SAP hay un módulo específico para zapateros, para zapaterías, porque esto lo habéis visto, que esto es un filón, y dice, vamos, las zapaterías, esto funciona, ¿no? Posiblemente no. Posiblemente no hay un módulo de zapateros, porque estos son ilusiones. Esto, pues bueno, no se sabe, no se sabe. Y lo mismo ocurre ahora con los robots. Pues nos dicen, es que los robots nos van a quitar los trabajos. ¿Qué trabajo nos van a quitar? Pues aquellos que son más fáciles de automatizar, aquellos que son más repetitivos. Por ejemplo, no nos van a quitar estos trabajos pues, que suponen resolver problemas, que suponen planificar, que suponen asesorar, que tienen influencia, que tienen creatividad. Esos no, esos están seguros, ¿no? Pero los trabajos repetitivos, esos lo tienen complicado. Como por ejemplo, detrás de la barra de un bar. El barman, ¿no? El hombre de un bar. No sé si aquí en la sala de nuevo, ¿no? Si hay que levante la mano, si alguien trabaja en la barra de un bar. Pero lo tiene complicado. Lo siento, pero lo tiene complicado. Pero no lo sé, quizás no tanto. Quizás no tanto. Vosotros iríais a un bar en el que un robot te sirve una cerveza así, con un brazo mecánico. ¿Dónde está esa conversación? ¿Dónde está eso de decir, antes hemos dicho, los trabajos que no se van a automatizar, que no van a ser absorbidos por los robots, son aquellos que resuelven problemas? Esa conversación en una barra del bar, ¿no? La vida es miserable. Ahí está el barman. Ahí está el barman para resolverte el problema. Eso sí que es resolución de problemas. Y no lo que nosotros hacemos. Luego, efectivamente,
claro, en teoría, pues esto se puede automatizar y esto, pues sí, se pueden servir cervezas. Ahora, si nosotros le decimos a este robot, la vida es miserable, lo que el robot nos va a decir es, perdón, no he entendido su bebida, repita. Porque efectivamente esto ocurre como con los zapateros y ocurre como el transporte de sirga. Efectivamente va a afectar. Efectivamente, hoy en día no tenemos transporte de sirga. No lo tenemos. Ya por los canales no se transporta nada, o al menos no se transporta tirado por caballos. Eso es verdad. Va a afectar. Pero no sabemos muy bien cómo. De hecho, la OCDE, en un informe del 2019, decía que el ritmo en el que la inteligencia artificial y los robots estaban quitando trabajos no era tan acelerado como se esperaba. Estaba yendo más despacio de lo que se pensaba. Porque está, por ejemplo, lo que os he dicho, ¿no? Esto, en teoría, el hombre de una barra de bar pues se puede automatizar, pero pues no sé yo si estaríamos dispuestos o este bar tendría mucho éxito. Luego, esto es lo que yo llamo un escenario incierto. Va a ocurrir, algo va a pasar, algo va a pasar. Esto es un fondo incierto. Algo va a pasar, pero no sabemos muy bien cómo. Va a afectar, pero no sabemos cómo. Y aquí pues diremos, no, para unos va a ser un desastre, no, para otros va a ser una maravilla, como los zapateros. No lo sabemos. Es un fondo de cuadro incierto. Más fondos de cuadro. Este me encanta. Esta historia es maravillosa. Y además es que es enternecedora. Primero, aquí veis una foto, un cuadro, de un tren cruzando los campos británicos. Claro, se dijo, esto va a ser horrible. Esto de que el tren cruce la campiña inglesa va a ser un desastre. ¿Por qué? Primero, se va a acabar la paz del campo. Ese desayuno tranquilo de huevos con bacon, tranquilamente leyendo el periódico, se va a acabar porque vas a tener el tren cruzando y te va a molestar. Las casas se van a llenar de hollín. El paisaje se va a ver alterado porque vamos a tener trenes cruzando por el campo. Y lo que es peor, y esto seguro que lo sabéis, que lo habéis notado y que sois conscientes de ello, la lana de las ovejas va a ser de peor calidad. De verdad que lo dijeron, ¿eh? De verdad. Y es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Lo habéis notado, ¿no? Ayer yo venía en el AVE y cuando veía ovejas al lado de la vía decía, uy, mala lana. Esta es mala lana, mala lana. Y seguro que lo habéis notado. Seguro que ahora la lana no es de igual calidad y decís es que es por el ferrocarril. Tonterías. Pero se decía. Esto os aseguro que se dijo. Pero también se pintaban escenarios maravillosos. Porque claro, aquí entra otra historia que contaron y que nos han contado. Seguro que os suena. Porque dijeron, ahora con el tren, pues el tiempo de viaje va a ser menor. Ya no hay que dedicar tanto tiempo a viajar. Por lo tanto, vas a tener más tiempo libre. Como vas a tener más tiempo libre, estoy hablando del tren, ya dices, no, esto ocurre ahora. No, pero estoy hablando del siglo XIX. Como vas a tener más tiempo libre, ¿a qué vas a dedicar ese tiempo libre? A indagar. Y la indagación te va a llevar a leer libros. Y leer libros te va a llevar a ser más inteligente, más sabio. Por lo tanto, conclusión, después de toda esta cadena de consecuencias, el tren va a hacer que seamos más sabios. Se nota, ¿no?, que somos más sabios por el tren. ¿No? Claro, esto lo hemos oído, ¿no? Esto nos lo han dicho no hace mucho tiempo, ¿no? Nos han dicho, no, es que si tú tienes correo electrónico en el móvil, ¿no?, y es un móvil inteligente, y además si el correo ya incluso te clasifica los mensajes, pues tú vas a tener más tiempo libre, porque en el trayecto al trabajo pues vas a poder resolver los correos y ya pues cuando llegues al trabajo pues es que no vas a tener nada que hacer. No vas a tener nada que hacer, ya ¿para qué vas? Vuelve. Esto no lo han dicho, ¿a que sí? Será porque leyeron a los del siglo XIX. Esto no es verdad. No, ¿qué os voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿No? Vosotros que sois hombres y mujeres de tecnología, si esto fuera verdad, tendríais todo el tiempo libre del mundo.
¿no? Y la vida sería un placer, ¿no? Y dirá, no, si es que yo hoy ya he hecho lo que tenía que hacer. No sucede, pero es que incluso si sucediera, si de verdad, que bueno, que sí que es verdad que tenemos un poco más de tiempo libre, ¿no? Sí que es verdad que no estamos tanto tiempo viajando, etcétera, ¿no? Pero cuando tenemos ese tiempo libre, lo dedicamos a leer. ¿Esto es lo que hacemos todos? Si me decís que sí, pues yo cojo y me voy. Pero como no habéis dicho que sí, es porque efectivamente no todo el mundo, cuando tiene tiempo libre, se pone a leer. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor nos enganchamos con las redes sociales. Aquí tenemos una foto que tomé en un centro comercial en el que un pianista se estaba afanando en tocar una cierta melodía y la gente pues estaba enganchada al móvil. Tenía tiempo libre, pero en lugar de estar creciendo espiritualmente o intentando ser más sabios, pues estaban enganchados al móvil. Porque esto suele ocurrir. A lo mejor tenemos más tiempo libre y nos empezamos a ver patochadas en las redes sociales que hay para aburrir. ¿Este fondo de cuadro cómo lo llamo? Esto es un fondo de cuadro de apuestas. Aquí la gente apuesta. Pues yo apuesto a que la lana va a ser de peor calidad. Pues yo apuesto a que los desayunos ya no van a ser tranquilos. No, pues yo apuesto a que vamos a ser más listos y vamos a ser más sabios. Son apuestas. En el fondo no hay base científica. Son ideas que uno tiene. Lo que pasa es que pues, uno coge y las publica y saca un artículo diciendo tendencias para los próximos años. Y pues uno de tendencias. Los desayunos serán mucho más ruidosos. Esto pues lo vivimos hoy en día. Son fondos de cuadro. Este fondo de cuadro pues es de apuestas. Yo apuesto por esto. Vamos con otro invento. El telégrafo. Esto que veis aquí es el primer telegrama que se transmitió en la inauguración de la línea entre Washington y Baltimore. Lo que viene a decir, está sacado de la Biblia, y lo que viene a decir, esto es lo que se transmitió, what hath God brought, y viene a decir lo que Dios ha traído, lo que Dios nos ha dado. Porque efectivamente el telegrama, el telégrafo, se vio como un invento divino. Un invento que venía de la mano de Dios. Porque el telégrafo, nada más y nada menos, que iba a acabar con la guerra. Esto hoy en día vemos que no es mucha verdad. Pero se decía que iba a acabar con la guerra. ¿Por qué? Porque el telégrafo iba a traer lo que se llama una conciencia universal. Iba a unir las mentes, las cabezas, el pensamiento de todos los hombres y mujeres del planeta, los iba a unir, además de forma instantánea, porque el telégrafo funciona por electricidad y por lo tanto los mensajes se transmiten de forma instantánea, iba a unir las mentes de todos los hombres y mujeres, iba a crear una conciencia universal, en el que a través del telégrafo íbamos a transmitir los más altos valores del humanismo. Íbamos a ser todos grandes personas debido a esta conciencia universal inmediata gracias al telégrafo. ¿Esto qué pensáis? Esto, pues claramente no es verdad. Hoy, por desgracia, tenemos guerras, y una en particular, y tenemos telégrafo. A lo mejor es que quizás tenemos que mandar más telégrafos para que haya más paz. Y la cuestión está en que como ya no usamos el telégrafo, pues ya tenemos a las guerras. No, posiblemente no. Esto es un fondo de cuadro ilusionante. Tenemos la ilusión, ¿no? Es que el telégrafo nos va a unir y nos va a transmitir ideas de humanismo. Ilusionante, pero lo cierto es que ellos ya se dieron cuenta. Ellos ya se dieron cuenta de que el telégrafo en el fondo no funcionaba con esta idea de conciencia universal. ¿Y cómo lo vieron? Con este cuadro, no con este cuadro, sino que este cuadro representa lo que se llama la guerra franco-prusiana, que seguro que conocéis de los estudios. Ya os he dicho que os iba a examinar. Esto no hace falta que os cuente la guerra franco-prusiana, porque seguro que la conocéis. Pero ya sabéis, se dice que la guerra franco-prusiana entre Francia y el Imperio de Prusia se originó por un telegrama.
En particular, por el llamado telegrama de Ems. Ems es un balneario, simplemente porque ahí ocurrió un hecho que ahora os cuento. Voy a contar un poquito de historia. En aquel entonces, estamos hablando de 1870, pues resulta que estábamos buscando rey para España. Fijaos por dónde. Aquí, pues Isabel II se había ido al exilio y estábamos buscando un rey, alguien que ocupara el trono en España. Y nosotros, pues en lugar de decidirlo nosotros, pues lo estaban decidiendo Francia y el Imperio de Prusia, ¿no? Nosotros, ¿para qué vamos a intervenir? ¿No? Que intervengan otros. Y entonces, pues Francia ponía su candidato y el Imperio de Prusia pues ponía su otro candidato. Claro, cada uno pujaba por su propio candidato. En un momento dado, el rey de Prusia, Guillermo, fue a Ems, al balneario, a tomar las aguas, y allí pues le fue a visitar un embajador de Francia, con la idea de hacerle desistir de que ya dejara en paz a su candidato y diera favor o pudiera salir el candidato de Francia. Entonces el rey Guillermo I pues recibió al embajador y le dijo, bueno, venga, sí, tiene razón, venga, ya no sigo con mi candidato, venga. Perfecto, venga, que sea el candidato de Francia. Tanto me da. Y el embajador pues se fue tan contento. Pero al día siguiente el embajador estaba diciéndome, esto me gustaría tenerlo por escrito, ¿no? Como no había correo electrónico, no le voy a decir, voy a mandar un correo electrónico a ver si me responde, pues tuvo que ir volver a ver al rey. Y le pidió de nuevo audiencia para ver si se lo podía dejar por escrito. Y el rey le dijo, no me marees, ya lo hablamos ayer, y por tanto ni tan siquiera le recibió, sino que dijo, no, nada, dile que ya lo hablamos ayer y que no tengo nada más que decir. De este hecho se enteró Bismarck, que era el primer ministro, y él quería todavía que su candidato tuviera éxito, ¿no? Y entonces mandó un telegrama y cambió un poquito los hechos. Porque hemos visto que el rey recibió al embajador y le dijo, vale, conforme, no sigo con mi candidato. Vale. Pero Bismarck contó la segunda parte de la historia porque le favorecía. Y lo que él mandó en telegrama fue, el rey ha rechazado la audiencia del embajador de Francia y ha dicho que no tiene nada más que decir. Esto, en lenguaje diplomático, es la catástrofe, es el desprecio a Francia. Como digo, Bismarck cogió la segunda parte de la historia, porque en el fondo el rey había dicho, vale, conforme. Debido a esto, el telegrama se recibió un 13 de septiembre y 6 días después se declaró la guerra, Francia declaró la guerra al Imperio de Prusia. La guerra por un telegrama. La guerra por el telegrama de Ems. Luego, efectivamente, esto no es que el telegrama, el telégrafo ya de por sí nos vaya a traer la paz del mundo, es que depende de nosotros. Nosotros podemos mandar un mensaje que diga lo que Dios ha traído o podemos mandar un mensaje contando la verdad a medias para incitar al otro a la guerra. Esto es lo que se llama, para mí, esto es un fondo de cuadro ilusionante. Tenemos la ilusión de que el telégrafo nos va a traer la paz. ¿Cómo voy de tiempo? Mi reloj, bueno, luego supongo, no, veo bien el tiempo, pero vamos, estoy aquí preocupado con mi reloj del siglo XIX. 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. Pues mi reloj no... ¿Será que mi reloj se atrasa? ¿Será que es del siglo XVIII? ¿Será que es del siglo XVIII? Sí. Pues a ver qué darle golpecitos. Esto lo analizó el periódico El Espectador, lo analizó, porque en el fondo el problema no estaba en el telegrama de Ems. En el fondo estaba en el propio telégrafo, en el tema de la inmediatez, de lo rápido que va esto, porque el telégrafo, y nos pasa con el correo electrónico nos manda un mensaje inmediato y tenemos la necesidad de contestar. ¿Qué tal manda un correo? Contesta. Y ya no digamos con los WhatsApps, ¿no? Cuando te dice que me has leído y no me contestas. ¿Qué es esto? ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Pues eso pasaba con el telégrafo. ¡Qué poca vergüenza! O sea, esto es un telegrama, un mensaje instantáneo, requiere una respuesta instantánea. Esto lo analizó un periódico que se llamaba El Espectador, con un titular, con un editorial que tituló Efectos intelectuales de la electricidad. Porque él decía que la electricidad nos iba a afectar a la cabeza. Fijaos lo que dice aquí. He cogido unos párrafos. La constante difusión de declaraciones en fragmentos,
la constante emoción de sentimientos no justificados por hechos reales, la constante formación de opiniones apresuradas o erróneas. ¿Está hablando de Twitter? ¿Está hablando de las redes sociales, de Instagram? No, está hablando del telégrafo. Pero quizás esto también ocurre ahora, ¿no? En Twitter es que aquí en 4 frases ya crees que vas a decirlo todo, ¿no? Estos son todos fragmentos, son todos emociones. ¿Y qué es lo que decía el espectador? Todo esto de Twitter, ¿no? No decías, no salía de Twitter, esto va a acabar con nuestro poder reflexivo, nos va a volver tontos. Esto mismo dijo Nicolás Carr, con este famoso artículo del 2008 en el que decía, nos va a hacer Google estúpidos, nos va a hacer tontos. Estamos hablando de lo mismo. Esto es un fondo de cuadro desconocido. ¿Somos más tontos por el telégrafo? Si no hubiera telégrafo, ¿ahora qué seríamos? ¿Seríamos la leche, intelectualmente hablando? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. ¿Somos más tontos por Google? ¿Somos más tontos por la inteligencia artificial? Si no hubiera inteligencia artificial, ¿seríamos más inteligentes? Son preguntas que nunca podremos resolver. Nunca sabremos si debido al telégrafo ahora somos más tontos. Ciertamente, escuchando lo que se escucha hoy en día, pues uno dice, joder, este no para con el telégrafo. Pero posiblemente no sea por el telégrafo. Y cómo ha cambiado el tiempo, si antes ponía 30 minutos, ahora pone 4. ¿Cómo pasa el tiempo? Es que el tiempo se me pasa con vosotros. De una manera. Ha habido un error informático. Vaya. Sí, es que el tiempo se me pasa volando con todos vosotros, ¿no? Bueno, voy a intentar ir un poco más rápido. El teléfono, ya vamos por el teléfono, ya estamos acabando, ¿no? El teléfono se dijo, va a acabar con la privacidad. Bueno, esto aquí, podemos decir que tuvieron razón, ¿no? Aquí tenéis el escándalo del Cambridge Analytics, en el que los datos de los usuarios se recopilaron sin que ellos lo supieran y se pusieron en favor de un candidato de Estados Unidos a la presidencia. Pero hay un matiz, y es que en aquel entonces estaban preocupados por la privacidad, pero no por el tema de los datos. No estaban pensando en el Cambridge Analytica, no. Porque decían que la vida privada era la esencia del ser humano. Decían, bueno, es que hay un pozo de verdad, ¿no? Hay un pozo de razón, ¿no? No se sabe que, por ejemplo, las vacas tengan vida privada. No se sabe, ¿no? O quizás la tienen tan privada que no nos damos cuenta, entonces es que es una maravilla de vida privada, ¿no? Pero como los animales no tienen vida privada, la vida privada es un elemento esencial del ser humano. Y entonces el teléfono, como va a acabar con nuestra vida privada, va a acabar con la esencia del ser humano. Esto es un fondo de creencias. Lo mismo que este que os traigo aquí. Aquí tenéis una imagen, un actor de una película en la que simula a Graham Bell hablando por el teléfono. Y se decía en aquel entonces, es que esto de hablar por el teléfono, esto de hablar por un tubo aquí metálico, esto es indigno. Esto es indigno del ser humano. Anda, ¿qué diríamos ahora del teléfono, no? ¿De verdad pensamos que es indigno? En aquel entonces, hablar por teléfono se consideraba indigno del ser humano. Aquí tenéis un robot, Ameca o Ameco, que es el que actualmente mejor simula las emociones humanas. ¿Es indigno? ¿Es indigno? Esto es un fondo de cuadro, junto con el de la esencia de la vida privada, la esencia del ser humano basado en la vida privada. Esto es un ejemplo para mí, un fondo de creencias. Creemos que la esencia del ser humano está en la vida privada, o al menos eso se creía antes. Ahora ya no tanto. Creemos que hablar por un teléfono es indigno. Son fondos de cuadro basados en creencias. ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Nos difuminaremos en la inteligencia artificial como en este cuadro, esta foto en la que apenas se ven las personas? Al final, toda tecnología hemos tenido miedos y hemos tenido esperanzas. Tenemos distintos fondos de cuadro ilusionantes, fondos de cuadros basados en creencias, inciertos, desconocidos, no sabemos qué habría ocurrido. Luego, todo esto se va cambiando, se va perfilando con el tiempo. Sí que es verdad que hay algunos fondos de cuadro, la inteligencia artificial tiene retos y tenemos que vigilar estos retos.
Pero ojo, vigilemos estos retos en función de estos fondos de cuadro que hemos visto. Hay algunos que efectivamente son arreglativos, esto no funciona y hay que arreglarlo. Hay otros que no sabemos con el trabajo, tendrá impacto, pero no sabemos qué. Hay otros que son creencias, tenemos que adivinar y entender qué está basado en creencias. Tenemos que ver los fondos de cuadro en base a lo que ya hemos vivido. Porque al final depende de nosotros, depende del uso que hagamos de la herramienta. Con la inteligencia artificial podemos recopilar información y venderla a un candidato, o podemos de verdad querer mejorar la seguridad de las personas. Depende de nosotros, porque, y esto lo hemos escuchado muchas veces, la tecnología no es ni buena ni mala. Depende del uso que le demos. Correcto, pero muy importante, tampoco es neutral. Y esto para mí es clave. ¿Por qué? Porque la tecnología transmite valores. Por ejemplo, el telégrafo transmite el valor de lo inmediato. Como transmite el valor de inmediato, yo me siento obligado a actuar de manera inmediata. Y eso nos ocurre con los mensajes que recibimos. Luego, la tecnología, la inteligencia artificial, depende del uso que le hagamos. Me voy a extender un poquito en el tiempo, porque con el reloj informático, y claro, con el reloj también del siglo XIX, que parece que no va bien, entonces me voy a tener que extender un poquito. No mucho más. La verdad es que el tiempo se me pasa volando con vosotros. La inteligencia artificial, el uso depende de nosotros. Pero ojo, tenemos que ver cuáles son los valores que transmite. ¿Qué valores transmite la inteligencia artificial? En el fondo, ¿cuál es el fondo del cuadro de la inteligencia artificial? ¿Qué valor transmite? Verdad. Y esto es importante y es serio. La inteligencia artificial transmite el valor de verdad. Esto es verdad. Y lo hemos vivido con esa frase antes de la inteligencia artificial que decía, es que lo dice el sistema. El sistema dice que, si lo dice el sistema, ¿quién soy yo para contradecir al sistema? Es que lo dice el sistema. Ahora lo dice la inteligencia artificial. Se lo dice la inteligencia artificial, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Transmite el valor de verdad. Esto tiene varias consecuencias, pero me interesa esta que os pongo aquí. Con la pandemia, ya sabéis que no pudo haber clases en el año 2020 y en el Reino Unido pues tampoco hubo clases. Como no hubo clases, no hubo exámenes. ¿Qué se dijo para poner la nota ese año? Dijeron, pues vamos a crear un algoritmo muy importante, muy serio, muy complicado, que tenga en cuenta las notas del alumno de años pasados y que tenga en cuenta las notas del instituto al que va. Y en función del instituto y de lo que hizo en el pasado, le sacamos la nota este año. ¿Esto es justo? Mal año, ¿no? Si el 2020 uno dijo, este año voy a empezar a estudiar como un loco, pues estás fastidiado porque te van a poner la nota basada en años anteriores. Esto yo lo llamo despotismo digital. Porque es por nuestro bien. Todo es por nuestro bien. Si yo te cojo datos con las cookies, es por tu bien. Es para mejorar la experiencia de usuario. Que es por tu bien, de verdad. Pero no cuento contigo. ¿No? Ya sabéis, el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues aquí todo para el usuario, pero sin el usuario. Si yo lo hago por su bien, pero bueno, tampoco cuento con él. No me importa lo que haya hecho este año. Con lo cual, llegamos al problema de que en el fondo me está diciendo lo que yo voy a hacer en función de lo que hice y además basándome en el pasado. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Ya no sé si tenéis 3 horas. No hay 3 horas, ¿verdad? No hay 3 horas, no. Bueno, más breve. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Nosotros sí, efectivamente, podemos ser un mar de datos, pero la inteligencia artificial lo que hace básicamente, es clasificar. Clasificar. En función de patrones. Nos clasifica, pero claro, los patrones clasifican en base a nuestros datos, pero nuestros datos siempre son del pasado. Siempre es de lo que hicimos, claro, no nos puede decir en función de lo que haremos, ¿no? Pero determina nuestro futuro en función de lo que hemos hecho, nos clasifica. En el fondo, somos cautivos de nuestro pasado. Esto es importante. Eso es importante. ¿Cuál es el fondo, entonces, de la inteligencia artificial? La clasificación y la verdad. Nos dice, esto es verdad, y nos dice lo que vamos a hacer en función de lo que hemos hecho. Nos quita esa posibilidad de cambio.
¿Hay salida? ¿Hay salida a esto o empezamos ya la mañana tristes y luego vaya vida más miserable? Hay salida. Hemos visto distintos fondos de cuadros. Sí, lo hemos visto. Ilusionantes. En función de estos fondos de cuadro, tendremos que ir atendiendo los distintos fondos de cuadro que nos encontremos con la inteligencia artificial. Pero hay dos valores que tenemos que vigilar muy importantes en la inteligencia artificial. Clasificación y verdad. Y he venido vestido para la ocasión. Clasificación. Observar los dibujos. Es la figura de un hombre caminando, pintado de distintas formas. No os clasifiquéis vosotros mismos. No os encasilléis. Eso ya lo hará la inteligencia artificial. Pero siempre intentar pintar de forma distinta. Seguro que podéis pintar siempre un cuadro de forma distinta. No os encasilléis. ¿Y verdad? Pues os he engañado. No está todo para esto. Os he engañado. No he traído un reloj del siglo XIX. He traído un reloj de sol. Sí que es verdad que es un reloj de sol de bolsillo, pero es un reloj de sol. Claro, por eso se me ha ido el tiempo, claro, porque efectivamente aquí como no había sol, se me ha ido, ¿no? Si yo os he engañado, os pueden engañar. Si yo os engaño con un reloj, nos pueden engañar con la inteligencia artificial. Por lo tanto, verdad y clasificación. Estar siempre alertas y pintar distinto. Muchas gracias.